At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Esto es Territorio Stranger. Bienvenidos amigos a Territorio Extraño. El testimonio de Randolph Carter, de H.P. Lovecraft. Se lo repito, caballeros. Su interrogatorio es en vano. Encarcélenme de por vida si es su deseo. Reclúyanme o ejecútenme si acaso necesitan una víctima propiciatoria para calmar esa ficción que ustedes pretenden hacer pasar por justicia. Pero no puedo decir más de lo que ya he contado. Todo cuanto recuerdo se lo he contado a ustedes con total honestidad. No he tergiversado ni ocultado nada. Pero si algún aspecto les parece a ustedes poco claro, se debe solamente a un negro nubarrón que me tiene la mente nublada, a ese nubarrón y a la naturaleza sombría de los horrores que él ha hecho recaer sobre mí. Se lo diré una vez más. No sé qué ha pasado con Harley Warren, aunque sospecho, casi lo deseo, que ha alcanzado el eterno descanso, si es que existe en alguna parte esa dicha. Es verdad que he sido su amigo más íntimo durante los últimos 5 años y que sin pretenderlo he tomado parte de sus horribles exploraciones de lo ignoto. No negaré, aunque mi memoria es confusa e incierta, que ese testigo que tienen pueda habernos visto juntos, como asegura, en el camino de Gainesville, en dirección a la ciénaga del Gran Ciprés a las 11:30 de aquella terrible noche. Confirmaré incluso que llevábamos con nosotros linternas eléctricas, palas y un rollo de alambre con sus correspondientes y extrañas herramientas, pues todas aquellas cosas tenían una utilidad única en la espantosa escena que, grabada en mi memoria, aún me desconcierta. Pero insisto en que todo lo que sucedió a continuación, y la razón por la cual al día siguiente me encontraron solo y aturdido al borde de la ciénaga, no sé nada salvo lo que tantas veces he repetido. Me han dicho ustedes que en la ciénaga no hay ni una sola prueba que indique que pudiera haber servido de escenario de un episodio tan tremendo. Lo que les puedo contestar a eso es lo que vi y nada más. Quizá fuera una alucinación o una pesadilla, y con fervor deseo que sea así. Es, sin embargo, cuanto recuerdo de lo que sucedió en esas pavorosas horas que siguieron a la pérdida de vista del último ser humano. ¿Por qué no ha vuelto Harley Warren? Es algo que solo él o su sombra podían responder, o alguna de esas criaturas horrendas que no me veo capaz de describir. Como ya les he dicho, conocía perfectamente las tenebrosas investigaciones de Harley Warren,
y hasta cierto punto era partícipe de ellas. De su extensa colección de libros extraños y desconocidos que versan sobre temas prohibidos, he leído todos aquellos que están escritos en las lenguas que domino, que son muy pocos en comparación con los que están escritos en lenguas que desconozco. Creo que la mayoría están escritos en árabe, y el libro de inspiración diabólica que provocó el desenlace final, un tomo que él llevaba en una bolsa en el momento en que desapareció de este mundo, estaba escrito en un alfabeto que yo jamás había visto en ningún sitio. Warren nunca quiso desvelarme sobre qué versaba aquel libro. Con respecto a la naturaleza de nuestras investigaciones, ¿es necesario que les repita que ya no soy capaz de recordar nada con precisión? Y ahora me parece que es una bendición haber podido olvidarlo todo, pues era una investigación atroz, a la que me estaba dedicando más por una especie de pulsión a lo que no era capaz de resistirme que por verdadero interés. Warren tenía el dominio de mi voluntad, y no en pocas ocasiones incluso llegué a tener miedo de él. Recuerdo que la noche anterior al terrible suceso me estremecía al ver la expresión de su rostro, mientras me hablaba de su teoría acerca de por qué algunos cadáveres nunca se descomponen, sino que se conservan firmes y enteros dentro de sus tumbas durante milenios. Pero ahora ya he perdido el miedo, porque me da la impresión de que ha llegado a conocer horrores que serían incomprensibles para mí. Ahora tengo miedo por él. Les reitero una vez más que no guardo una idea precisa del objetivo que perseguíamos aquella noche. Sospecho que, desde luego, tenía relación con el libro que Warren llevaba consigo, aquel libro antiguo escrito en un alfabeto indescifrable que le había llegado de la India un mes antes, pero juro que ignoro lo que esperábamos hallar. Su testigo asegura que nos vio a las 11:30 por el camino de Gainesville, en dirección a la ciénaga del Gran Ciprés. Probablemente sea cierto, pero yo no tengo un recuerdo tan claro. La única imagen que se me ha quedado grabada en el alma corresponde a una escena que debió ocurrir mucho después de medianoche, pues la luna en cuarto menguante estaba ya alta en el cielo nuboso. El sitio era un viejo cementerio, tan antiguo que me estremecía al comprobar los numerosos vestigios de tiempo inmemoriales. Se encontraba en una hondanada profunda y húmeda. El lugar estaba exuberantemente cubierto de maleza, de musgo y de unas extrañas enredaderas, y en él flotaba un hedor vago que mi absurda imaginación asoció con rocas hechas pedazos. Todo en el lugar mostraba señales de abandono y de decrepitud, y a mí me inquietaba la idea de que tal vez Warren y yo fuéramos los primeros seres vivos que invadíamos aquel silencio por siglos. En lo alto de la hondanada asomaba una pálida luna en cuarto menguante entre los vapores hediondos que parecían emanar de las olvidadas tumbas, y a la debilitada luz de sus rayos pude distinguir un despliegue vaporoso de antiguas lápidas, urnas, monumentos funerarios y mausoleos completamente desmoronados, cubiertos de musgo y de humedades y parcialmente ocultos bajo la exuberante y malsana vegetación. La primera impresión vivida que guardo de mi presencia en aquella terrible necrópolis me muestra a Warren y a mí parados ante un viejo sepulcro medio destruido, dejando en el suelo algunos de los bultos que al parecer habíamos llevado con nosotros. Me di cuenta en ese momento de que yo llevaba conmigo una linterna eléctrica y 2 palas, mientras que mi socio iba provisto de una linterna parecida y de un equipo telefónico portátil. No dijimos ni una palabra, ya que el lugar nos era extrañamente conocido y sabíamos lo que debíamos hacer. Sin demora, cogimos las palas y comenzamos a apartar maleza, hierbas y la tierra amontonada sobre aquella antiquísima tumba plana. Después de dejar al descubierto toda la superficie, formada por 3 enormes losas de granito, retrocedimos unos pasos para contemplar aquella escena morbosa
mientras Warren parecía estar haciendo cálculos con la mente. Regresó rápidamente a la tumba y, haciendo palanca con una de las palas, trató de levantar la losa que yacía en el lado más cercano a las ruinas de un edificio de piedra que en su día debió ser un monumento funerario. Como vio que no lo conseguía, me ordenó con un gesto que me acercara a echarle una mano. Finalmente nuestras fuerzas combinadas desplazaron la losa y pudimos levantarla y arrojarla a un lado. El desplazamiento de la losa destapó una negra oquedad, desde la cual se abalanzaron sobre nosotros unos efluvios de gases miasmáticos tan nauseabundos que comenzamos a retroceder con horror. Después de un intervalo, sin embargo, nos acercamos al foso de nuevo y encontramos que las exhalaciones eran menos insoportables. La luz de nuestras linternas nos reveló la parte superior de un tramo de escalones de piedra, de la que goteaba una aserosidad detestable desde el interior de la tierra y por las paredes húmedas incrustadas de una especie de salitre. De ese instante, por primera vez, mi memoria sí tiene grabada la conversación. Warren se dirigió a mí con una voz grave de tenor, una voz extrañamente nada perturbada por aquel impresionante entorno. Siento tener que pedirte que me esperes aquí arriba. Sería un crimen dejar que alguien con los nervios tan delicados como los tuyos bajara. Por mucho que hayas leído o que yo te haya contado, no te haces a una idea las cosas que voy a tener que ver y hacer. Es un trabajo diabólico, Carter, y dudo mucho que un hombre sin nervios de acero pueda soportarlo y regresar arriba sin haber perdido la vida o la razón. No te ofendas, y solo Dios sabe lo mucho que me gustaría tenerte a mi lado, pero en verdad me siento responsable y no me veo capaz de arrastrar un manojo de nervios como tú a una más que se cura muerte o locura. Te aseguro que puedes siquiera imaginar qué clase de cosas hay ahí, pero prometo tenerte informado de todos mis movimientos a través del teléfono. Como ves, tengo cable telefónico suficiente como para llegar al centro de la Tierra y regresar. En mi recuerdo puedo oír todavía aquellas palabras expresadas con tanta frialdad. Incluso puedo oír mis protestas. Me mostré desesperadamente ansioso por acompañar a mi amigo dentro de aquellas profundidades sepulcrales, a pesar de que él se mostró obstinadamente inflexible. Llegó hasta amenazar con suspender la expedición ante mi insistencia, una amenaza que resultó efectiva, porque en verdad solamente él era imprescindible en el asunto. Puedo recordar todo eso, aunque no sé qué era exactamente lo que buscábamos. Tras asegurarse de que accedía de mala gana a su plan, Warren cogió el rollo de cable telefónico y ajustó los aparatos. Por indicación suya, cogí uno de los extremos y me senté sobre la vieja lápida descolorida que había junto a la oquedad abierta. Entonces me estrechó la mano, se echó a los hombros el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Por un rato seguí viendo la luz de la linterna y escuché el ruido que emitía el cable a medida que lo iba soltando. Pero el resplandor desapareció pronto, de forma como si Warren hubiera encontrado un rellano en la escalera de piedra, y al mismo tiempo el ruido también se desvaneció. Me quedé solo, aunque vinculado a las desconocidas profundidades, gracias a la magia del cable, que cubierto de aislante se mostraba verdoso bajo los incisivos rayos de la media luna en cuarto menguante. En el solitario silencio de aquella ciudad de muertos cenicienta y desolada, mi mente concibió las más horribles fantasías e ilusiones, mientras a mi alrededor las tumbas y los monumentos fúnebres adquirían un aspecto aterrador, algo que yo solo podía sentir a medias. Sombras amorfas parecían asomarse por entre los recovecos más oscuros de la hondanada invadida de maleza y desplazarse rápidamente y con sigilo como una especie de procesión blasfema, franqueando los portales medio derruidos de los sepulcros de la colina. Aquellas sombras no podían ser simples proyecciones del pálido resplandor de la luna. Yo consultaba constantemente mi reloj a la luz de la linterna eléctrica
y estaba atento y con ansiedad al receptor del teléfono, pero durante más de un cuarto de hora no escuché nada. Al poco, el aparato emitió un leve chasquido y llamé a mi amigo con voz tensa. Estaba inquieto y en absoluto preparado para escuchar las palabras que brotaron de aquella extraña bóveda, pronunciadas con la voz más temblorosa y amedrentada que jamás había escuchado en Harley Warren. Él, que hacía poco me había dejado allí con tanta tranquilidad, me llamaba ahora desde abajo, con un susurro tembloroso, más siniestro que el grito más espeluznante. Dios mío, si pudieras ver lo que estoy viendo. No pude responder. Enmudecido solo podía esperar. Entonces me llegó de nuevo su tono frenético. Carter, es increíble, monstruoso, increíble. Esta vez no me faltó la voz y vertí con excitación por el transistor un torrente de preguntas. Atemorizado, no dejaba de repetir: ¿qué es, Warren? ¿Qué es? Una vez más, la voz de mi amigo llegó hasta mí, aún más susurrante por el miedo, pero ahora parecía teñida de desesperación. No podría decírtelo, Warren, aunque es algo que va más allá. No me atrevo a contártelo. Nadie podría conocerlo y seguir viviendo, Dios santo. Nunca soñé con algo así. El silencio se hizo de nuevo, aunque interrumpido por el incoherente río de mis aterradas preguntas. Luego, la voz de Warren regresó en un tono consternado y desesperado. Carter, por el amor de Dios, vuelva a poner la losa en su sitio y sal de aquí mientras puedas. Date prisa, déjalo todo y huye. Es tu única oportunidad. Haz lo que te digo y no me pidas nada. No me pidas que te lo explique. ¡Huye! Lo oí, pero solo pude seguir haciendo preguntas frenéticamente. A mi alrededor, lo único que había eran tumbas, oscuridad y sombras. Debajo de mí, algún peligro que iba más allá de la imaginación humana. Pero mi amigo corría mucho más peligro que yo, y a causa del miedo, sentí un vago resentimiento contra él por creerme capaz de abandonarlo en aquella circunstancia. Más chasquidos, y tras una pausa, Warren lanzó un lastimero alarido. ¡Lárgate! Por la gracia de Dios, vuelve a colocar la losa, Carter, y mírate. Aquella forma de hablar tan coloquial que acababa de emplear mi amigo denotaba tal espanto que, cuando recuperé la sensatez, tomé una determinación. «¡Aguanta, Warren! ¡Voy a bajar!». Pero al oír el ofrecimiento cambió el tono de la voz de mi interlocutor para convertirse en un chillido desesperado. No lo entiendes, es demasiado tarde. La culpa es mía. Vuelve a poner la losa en su sitio y corre. Nadie puede hacer ya nada por mí. De nuevo cambio de tono, esta vez con mayor suavidad, como de resignación desesperanzada, aunque me pareció percibir en ella una ansiedad tensa por mí. Rápido, antes de que sea demasiado tarde. Intenté no hacerle caso, romper la parálisis que me tenía atenazado y cumplir con el propósito solemne de bajar inmediatamente. Pero en el momento en que me llegó su siguiente susurro, yo estaba inmovilizado por las cadenas de un miedo inconmensurable. Carter, date prisa, es inútil. Más vale uno que dos. La losa. Una pausa, más chasquidos. Y luego la voz apenas audible de Warren. Estoy en las últimas. No me lo pongas más difícil. Tapa esos malditos escalones y corre por tu vida. No pierdas más tiempo. Adiós, Carter. No te volveré a ver. Aquí el susurro de Warren se convirtió en un grito. Un grito que poco a poco se fue elevando hasta convertirse en un alarido
que expresaba un horror de siglos. Malditas criaturas del infierno, son legión, Dios mío. Lárgate, lárgate, lárgate. Después se hizo el silencio. No sé durante cuántos interminables eones permanecí sentado, estupefacto, murmurando, susurrando, llamándole a gritos por el teléfono. Una y otra vez, durante eones, murmuré y susurré y le llamé a gritos y chillé. ¡Warren! ¡Warren, contesta! ¿Estás ahí? ¡Warren, contesta! Y entonces llegó hasta mí el más indecible de todos los horrores, la cosa más increíble, impensable, casi inmencionable. Ya he dicho que parecía haber pasado una eternidad desde que Warren me lanzó su última y desesperada advertencia, y que aquel silencio solo se vio roto por mis propios chillidos. Pero al cabo de un rato se oyó de nuevo un chasquido en el receptor, y yo agudicé el oído para escuchar. De nuevo lo llamé. «Warren, ¿estás ahí? Warren, contesta». Y en respuesta escuché eso que me ha nublado la memoria. No intento, caballeros, explicar otra cosa. Esa voz, ni puedo aventurarme a describirla en detalle, ya que las primeras palabras que me arrancaron la conciencia y crearon este vacío mental que llega hasta el momento en que desperté en el hospital, podía decir que era una voz profunda, hueca, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea. ¿Qué debía decir? Fue el final de mi experiencia y el final de mi historia. La oí y ya no supe más. La oí mientras me quedaba sentado, petrificado en aquel cementerio olvidado de la Hondonada, entre piedras derrumbadas y las tumbas derruidas, la exultante vegetación y los vapores miasmáticos. La oí bien desde las profundidades más hondas de este maldito sepulcro, abierto mientras observaba cómo las sombras amorfas y necrófagas bailaban bajo una maldita luna menguante. Y eso es lo que decía. ¡Tú, idiota! ¡Warren está muerto! Esto es Territorio Stranger. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.